Muy buenas noches amigos y amigas. El día de hoy quiero compartir con ustedes en esta sección de Hablemos de un tema que es o que ha sido controversial desde un principio, que es la salvación. Y con respecto a la salvación hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿la salvación se pierde o no? ¿Cómo se obtiene? ¿Es un regalo sin condición? No sé, hay muchas dudas e interrogantes con respecto a este tema. Y para analizarlo un poco tenemos que más o menos ver cómo la salvación se presenta desde las escrituras y desde los tiempos que relata la misma Biblia, o sea, desde el principio en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento. Para comentarle un poco, la salvación viene del término rescate, o sea, el hombre necesita ser rescatado, rescatado del pecado, de la condición en la que entró el hombre por su desobediencia. Entonces la única forma para que el hombre pueda acceder nuevamente para estar junto a Dios es a través de este rescate, a través de esta salvación. Y fíjense que incluso para los judíos en el Antiguo Testamento, el tema de la salvación o de una vida eterna todavía no estaba muy bien resuelto. O sea, cuando uno escucha a Jesucristo conversar con los fariseos, claramente uno podría entender de que los fariseos no tenían tan claro o no tenían muchas luces acerca de lo que sería la vida venidera, la vida eterna. Y lógicamente lo que es conllevado por la salvación. Y luego, claro, en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo, él, que a través de su mensaje, donde él predica que el reino de los cielos se ha acercado y, y nos invita a todos prácticamente, a los de ese tiempo y a nosotros también, a acercarnos a él para tomar esta salvación y poder reconciliarnos con el Señor. Entonces, la salvación en sí siempre ha tenido estas dudas, estas interrogantes. Ojo, que las escrituras nos hablan lo suficiente acerca de la salvación, lo suficiente que nosotros debemos saber acerca de la salvación. Ahora, con respecto al qué debo hacer para ser salvo o no sé, o los pasos, para así decirlo, para obtener la salvación, pareciera ser algo que la Iglesia Católica tiene muy resuelto. O sea, la Iglesia Católica postula que para ser salvo hay que creer en Jesús y convertirse a Él y guardar los sacramentos como elementos salvíficos, ya que son una iglesia que tiene muchos sacramentos que por ende esos sacramentos también conducen a las personas a buenas obras. Por esto mismo es que ellos ven esas condiciones para la salvación. Pero si nosotros nos vamos al siglo XV, en el siglo XV, cuando recién surge la iglesia protestante, es donde tenemos este problema de que la visión católica de la salvación no es suficiente. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Sucede que con respecto a la salvación misma, con respecto a este punto, surgen dos teologías. Y son las teologías de Juan Calvino y de Jacobo Arminio. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado acerca de estas dos posturas, de estas dos teologías de la salvación que pareciera que están contrapuestas, una en cada lado, y que mucha gente quizá hoy día se declara calvinista o se declara arminiano. Y para poder tener un poco de claridad con respecto a los postulados de de cada una de estas teologías, es que he hecho este video para que en sí podamos tener claro cuáles son los puntos de discusión con respecto a la salvación que sostiene tanto Juan Calvino como Jacobo Arminio. Así que de inmediato vamos a analizar los 5 puntos de conflicto entre la teología de la salvación de Juan Calvino y de Jacobo Arminio. El punto número 1 es el siguiente: la depravación total del hombre. El punto número 1, depravación total del hombre, sostenida por Juan Calvino, dice que el hombre, en su condición de caído tras la desobediencia en el huerto del Edén, desde el principio, fue, tal cual como dice la Biblia, destituido de la gloria de Dios. Y el hombre por sí mismo, en su naturaleza caída, no tiene ninguna opción, absolutamente ninguna, de acceder a Dios, de acceder a la salvación, de acceder a la vida eterna. El hombre por sí solo no tiene absolutamente ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque es un ser caído, es un ser que en lo más profundo de su ser, o en lo más profundo, en lo más básico de su estructura, es malo.
Entonces, esta es la postura de Calvino, quizás suena un tanto radical, pero Arminio debate y él dice que la depravación del hombre no es total, sino que hay una depravación parcial del hombre. O sea, pese a que el hombre cayó, pese a que el hombre es un ser caído, aún así tiene la oportunidad de recapacitar y de poder acercarse a Dios por sus propios medios. ¿Ok? Entonces tenemos que Juan Calvino dice que ningún hombre por sí solo puede acercarse a Dios por sus medios porque es un ser caído, no le van a hacer el bien, porque es malo. Pero Arminio dice lo contrario, dice que sí es posible de que el hombre pueda entrar en razón y pueda acercarse al Señor por sus propios medios. Lógicamente, el hombre no alcanza la salvación por sí mismo, porque sí o sí tiene que haber Dios, tiene que estar Dios de por medio. Pero el hombre puede despertar en su razonamiento y decir, hey, estoy mal. Así que me acerco a Dios y lógicamente me llevaría a obtener la salvación. Punto número 1. El punto número 2, que es uno de los puntos más controversiales, diría yo, acerca de estos 5 postulados, es la elección incondicional. Y para esto quiero que leamos en el libro de Romanos capítulo 8, los versos desde el 29 al 30. Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué les decía que este punto es uno de los más controversiales de los 5? Porque habla acerca de, al menos Calvino sostiene bajo este pasaje bíblico, que Dios ya escogió. Él ya pensó en quienes van a ser salvos. Él ya pensó en quienes van a alcanzar esta gloria eterna y podrán encontrarse con el Señor. O sea, en realidad, Él de todo el mundo prácticamente desde un principio escogió quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Algunos podrán pensar esto es injusto, pero si tú lo ves desde el punto de vista calvinista, en donde el hombre intrínsecamente es malo, y viene Dios y ofrece una posibilidad de incluso salvar a parte de la humanidad, se darán cuenta que no es tan injusto, que incluso es un acto bondadoso. Por otra parte, tenemos que Jacobo Arminio lo que sostiene es que lo que dice este pasaje particular en Romanos 8, 29 y 30 es que a los que él habla acerca de predestinación son aquellos a los que Dios dio un propósito, aquellos a los que Dios vio desde antes con un propósito. O sea, no es excluyente, no es como que Dios solamente le da la posibilidad a solamente los que predestinó desde el principio, sino que habla de otro concepto. Él habla de que esas personas a las cuales se refiere este texto son aquellos a los cuales Dios dio un propósito mayor para cumplir quizá en esta tierra, ya sea con fines evangelísticos, con fines de esparcir el reino, etc. Pero no es excluyente para las demás personas, ¿ya? O sea, en este segundo punto acerca de la elección incondicional, Calvino dice, Dios ya escogió desde un principio, ¿ya? Él ya tiene listo todos los que van a ser salvos. Pero Arminio dice, no, a los que se refiere ese pasaje son a los que son predestinados con propósitos en particular. Pero no necesariamente significa que solo ellos se van a salvar, sino que pueden haber muchas otras personas que quizás no tienen un propósito tan fuerte, un propósito específico en esta tierra, en términos, digámoslo, ministeriales. Pero sí también ellos pueden acceder a esta salvación. Vamos con el punto número 3. El punto número 3 es acerca de la gracia irresistible. La gracia irresistible, este punto es bastante poético en realidad, porque la gracia irresistible, tal cual como la defiende Calvino, dice lo siguiente, dice que si Dios te llama, no hay probabilidad de que el hombre pueda resistirse a su gracia. O sea, todo se condice desde el punto número 1 y punto número 2. Juan Calvino sigue en esta misma línea. O sea, si Dios, lógicamente, te predestinó antes o pensó en ti desde el principio y te llama en algún momento, no hay forma, no hay absolutamente ninguna forma en que el hombre pueda resistirse. Sin embargo, Arminio difiere en lo siguiente, difiere en el concepto del libre albedrío.
O sea, es probable que Dios te llame, que esa gracia quiera alcanzarte, pero está en el hombre si la acepta o no, lo que le da en cierta forma la responsabilidad al hombre, más que a Dios, ya que Dios está allí como un padre amante, ofreciendo la gracia, pero es el hombre el que decide si la toma o no. ¿Ok? Tercer punto entonces, la gracia irresistible de Dios según Calvino, o la gracia que podría aceptar o rechazar según Arminio. Vamos con el punto número 4. Y en el punto número 4 tenemos algo que podríamos llamarle la perseverancia o la seguridad de salvación. Tal cual como en el punto número 2, creo que este sería el siguiente más polémico de todos. ¿Por qué? Porque este podría responder a la pregunta de si la salvación se pierde o no, que es una pregunta que yo creo que todos los cristianos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Es como cuando estamos reflexionando y quizá cometemos un error o cometemos una falta y nos viene esta pregunta a la cabeza y empezamos a pensar, mi salvación, esto que Dios me regaló, ¿podré perderlo o no? Bueno, en este punto Juan Calvino tiene una respuesta categórica. Si estás predestinado para salvarte, si has sido llamada por la gracia irresistible del Señor, entonces tú no puedes perder la salvación. Nadie puede quitártela, porque Dios ya lo designó. Entonces, independiente de lo que suceda en la vida, siempre va a haber algo en que va a llegar de una u otra forma la posibilidad en que tú vas a salvarte. Calvino defiende eso. El salvo siempre salvo, como lo dicen algunos, o como algunos podrían llamarle la seguridad de salvación. Cuando alguno le pregunta a otro y le dice, oye, ¿tú tienes seguridad de salvación? O sea, ¿tú sabes que eres salvo o dudas de eso? Bueno, Calvino sostiene que uno es salvo, siempre salvo. Y sin embargo, en la otra vereda tenemos a Arminio, que en el punto anterior daba bastante responsabilidad al hombre. En este punto también lo hace. En este punto él dice, miren cristianos, Dios ofrece la salvación, ¿ya? Dios ofrece este regalo gratuito, pero sin embargo es un regalo, al igual que la gracia, que uno podría rechazarla en su juicio. La salvación en este caso sería algo que si nosotros descuidamos como personas, entonces podríamos perder. ¿Ok? Punto número 4, Calvino dice que la salvación no se pierde, Arminio dice que sí podríamos perderla porque también pasa a ser responsabilidad del hombre. Y todo esto nos lleva al último punto, al último punto de conflicto entre Calvino y Arminio. Y este último punto tiene que ver netamente con el sacrificio de Jesucristo. La expiación en particular. Y Juan Calvino lo que dice aquí es totalmente radical y tiene sentido con todos los otros puntos anteriores que él sostiene. Porque para él el sacrificio de Cristo, esta salvación, la cruz, todo lo que sucedió allí, fue para aquellos escogidos por Dios. Entonces tenemos el sacrificio de Jesucristo para salvar en cierta forma a esos ya escogidos por Dios. Y por otra parte tenemos que Arminio dice que el sacrificio de Jesucristo, el acto mismo de la expiación, es para cualquiera, para toda la humanidad, para cualquiera que quiera aceptar el medio de la salvación. Y ese medio de la salvación es Jesucristo. O sea que cualquiera que aceptase a Cristo puede acceder a este beneficio llamado salvación. Bien amigos, tenemos los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de conflicto entre Calvino y Arminio, ¿ya? Y sin más que agregar y esperando que cada uno pueda reflexionar en estos puntos de conflicto, quiero recordarles lo siguiente. La teología, en cierta forma, es una ciencia. Y la teología se compone de dos factores. Uno es el factor objetivo, que en este caso es la escritura, porque ustedes podrán decir, pero bueno, los dos tienen fundamento bíblico. Claro, los dos se basan en ciertas partes de la escritura, porque el elemento objetivo de la teología es la escritura, pero la teología también se conforma con un elemento subjetivo, que es la interpretación y la meditación de la persona que la escribe, que la estudia.
Por lo mismo, hoy día, más que abanderarnos por o soy calvinista o soy arminiano, lo importante es tener la oportunidad y darnos la oportunidad de releer las Escrituras. Porque, insisto, la palabra dice, os parece que allí encontraréis la vida eterna. Que Dios les bendiga mucho. En el próximo episodio hablaremos acerca de la salvación misma. Cómo nos habla la Escritura acerca de quizás los pasos que fueron necesarios, los que marcó Cristo para llegar a esta salvación. Así que amigos míos, este ha sido el video del día de hoy en Hablemos de Calvinismo versus Arminianismo. Que Dios les bendiga y nos vemos en una siguiente oportunidad.